Vaya al libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Encontró el profeta Sofonías, Antiguo Testamento, antes de Zacarías, antes de Ageo, ¿sí? Después de Habacuc. Está en la Biblia, ¿eh? ¿Sí? Es un libro que no leemos muchos, apenas 3 capítulos, pero es un hombre muy contundente y que en esta noche vamos a escudriñar el consejo sabio de la palabra del Señor. Sofonías capítulo 1, versículo 12, dice así: Acontecerá en aquel tiempo que yo, dice el Señor, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Versículo 7 del capítulo 1. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Esta frase del versículo 7, en la boca del profeta Sofonías, un profeta que habla acerca de la exhortación, un profeta que, permítame decirles que ha sido un hombre austero, de fuertes palabras, un hombre que como profeta denuncia continuamente el pecado de Jerusalén. Y el pecado de Jerusalén era por no escuchar la voz de Dios, por no confiar en Jehová, por no acercarse a Dios de corazón. En el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, capítulo 3 de Sofonía 1 y 2, dice así: ay de las ciudades rebeldes y contaminadas y opresora. Mire lo que dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Estos son los pecados, los 4 pecados que el pueblo de Dios estaba en condición de ser castigado, pero por sobre todas las cosas se encontraba allí un profeta, el profeta Sofonías, que en esos días tendría un gran e importante cargo, y el cargo que tenía era denunciar. Denunciar, ¿le suena esta palabra? Denunciar en estos tiempos, ¿no? Les hablaba a los príncipes de Jerusalén, les hablaba a la gente de autoridad, les hablaba a los profetas, les hablaba al pueblo y les denunciaba el pecado, les decía que sus obras eran malas, pero por sobre todas las cosas había un pecado que marcaba la trascendencia de Jerusalén, y era la indiferencia que ellos tenían como pueblo. Y quisiera en esta noche hacer mención acerca de la indiferencia. En el capítulo 1, en el versículo 12, nosotros hemos leído el texto bíblico que dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal.
Aquí encontramos personas que Dios iba a tomar un ajuste. Y en esa condición, dice, serán vistos a través de una luz, una linterna, pasados por la luz de mi presencia. Y dice, hasta lo más recóndito, hasta lo más profundo, lo que quizás ellos no puedan dar a conocer, será sacado a la luz. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que no hay nada oculto que no deba ser de manifestado? Así trataba el Señor con ellos, pero les recriminaba por su condición, una condición de tranquilidad. Dice, están como el vino cuando se asienta. Mire qué ejemplo, ¿no? Usted sabe que cuando el vino está siendo fermentado, para aquellos que podemos conocer de algo, no es que sepamos mucho, pero en nuestra tradición italiana, de la península, se hace mucha elaboración de vino, ¿verdad, Noemí? ¿No? Y en esa costumbre de hacer el vino, mucho tiempo atrás a mí me tocó pisar el vino, la uva, ¿no? Con los pies, para hacer que se trituren los granos de uva y luego así hacer que la pulpa de la uva se acumule en la parte inferior, pero después de la fermentación el vino se asienta, toma un grado de temperatura y lo que es la borra del vino, que después se hace el vinagre, se le echa agua y tantas otras cosas. Mire cuántas cosas tiene que aprender un pastor, ¿no? ¿Sí? Esa borra se le da una fermentación y usted después compra el rico vinagre que está destilado, pero eso tiene un proceso. Y ese proceso lleva algunos días, pero es necesario que esa borra se asiente a lo más profundo, ¿no? del recipiente. Y una vez que se asienta, ya no toma más cuerpo, ¿no? Hasta que comienza a fermentar, pero en esa forma pasible, ¿no? Va tomando cuerpo. Y la Biblia, a través del profeta Sofonías, dice, los hombres son como el vino que está asentado, que no se mueve. Mire, hermanos, lo más terrible para un hijo de Dios, para un ser humano, es quedarse quieto y decir, como muchos dicen para sí mismos, Dios nada va a hacer. Usted conoce de esas personas que dicen, si yo no me muevo, acá no pasa nada. ¿Sí? Si yo no voy a tal lado, si no salgo a trabajar, ¿quién trae el pan a la mesa? Entonces estamos ahí pendientes, me incluyo, porque dice, y algo tenemos que hacer. Pero sin embargo, lo peor que puede existir es dejar a quien que es, cantábamos recién, nuestro proveedor, Jehová Jireh, ¿no? Nuestro proveedor, aquel que nos da lo necesario sin que nos falte ningún bien. Porque aun cuando usted se levanta a la mañana con la decisión de ir a su trabajo, ser esforzado y ser el proveedor de la familia, el Señor nos enseña que debemos mirar las aves del cielo, que no hilan ni trabajan, pero sin embargo Dios les da el alimento a su tiempo. Amén. Dios es el que provee para nosotros. No le quites el lugar a Dios. Déjalo que Él tome el control, porque Dios sigue teniendo el control. Amén, amados. Entonces, Sofonías les habla y le dice acerca de esta indiferencia, pero les reclama y les dice, ustedes dicen que Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal.
Déjeme decirle, amado, que el pecado de la indiferencia es un estado en el cual una persona no siente interés alguno por otra persona. La indiferencia, en este caso, es el de no tener el interés por Dios. Esto es lo que se denomina el apateísmo. De ahí viene la palabra apatía, apateísmo, ¿sí? O sea, apatía hacia Dios. Esto es un comportamiento en el cual no niega la existencia de Dios, sino que la ignora. El apateísmo no niega la existencia de Dios, pero sí la ignora. No me interesa Dios, que haga lo que Él quiera, pero mi pensamiento es este, prevalece el pensamiento. Y dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien, ni tampoco hará el mal. Y saben, todo esto comienza desde la ignorancia. Cuando ignoramos tenemos un desconocimiento acerca de Dios. Usted y yo debemos ser personas que investiguemos, que procedamos siempre en entender y conocer al Señor. Usted no se puede quedar con su base elemental acerca de lo que ya conoce, porque puede estar en una condición de ignorar de las cosas de Dios. Y saben, la ignorancia hace que los pueblos sean subyugados. La ignorancia le lleva a un pueblo a estar esclavizado. Cuando hay conocimiento, cuando tenemos conocimiento de Dios, aprendemos a aprobar todo lo de Dios. Le damos el visto bueno, lo aceptamos, lo asimilamos para nosotros y podemos caminar con las bendiciones de Dios y proyectarnos a una nueva condición de vida. El que no aprueba las condiciones de Dios es porque no le conoce, pero tampoco se interesa por conocerle. Ignora. Como dice Romanos allí en el capítulo 1, en el versículo 28, que habla acerca, que dice, como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, en tener en cuenta a Dios, Dios quiera que no te encuentres en esa condición, que apruebes la voluntad de Dios en tu vida, que le des el ingreso. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente que es reprobada, una mente natural, para hacer las cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente carnal, una mente que no discierne lo espiritual, ¿sí? Una mente renovada es la mente espiritual. Amén, amados. Esa mente que tenemos que tener es la mente de Cristo. La mente carnal es la que se basa en esa seguridad egocéntrica, ¿no? Personal. La mente carnal lo deja afuera a Dios. Lo deja afuera a Dios. Mire, Jesús enseñaba a todos aquellos que le seguían. Acompáñenme al libro de Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 1 al 5. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo: díganle a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mire el versículo 5. ¿Lo tiene para leer? Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué sucedió, con estos convidados a las bodas? Dice, ellos no hicieron caso y se fueron. Unos a la labranza, otros siguieron sus negocios. Indiferencia. Indiferencia de los convidados. Y otros, en el versículo 6, tomando a sus siervos, aquellos esclavos que tenían, los afrentaron y los mataron. Ignorancia, pero aún también indiferencia. Queridos, esta misma indiferencia hace que el amor de muchos se enfríe. Esa indiferencia, Dios no va a hacer nada, ni va a mover nada. Dios, todavía hay tiempo para que yo me decida por Cristo. Indiferencia. Hay tiempo para que yo le sirva al Señor. Indiferencia. Todavía tengo tiempo para mis negocios, todavía tiempo para mis cosas. Primero estoy yo, después el Señor. Cuando el Señor sigue extendiendo esa invitación a los que son convidados a las bodas. En el tiempo de la gracia del Señor, debemos estar atentos en la actividad que nos compete como hijos de Dios y no tener delante de nosotros el apateísmo a las cosas de Dios. No sea apático a las cosas de Dios. El mundo vive esta apatía. Pero saben, Dios también tiene una medida de paciencia. Déjenme decirles que una persona apática es aquella persona que le falta emoción por lo que hace, por su dedicación, le falta motivación, ¿no? Le falta entusiasmo en lo que decide hacer. Una persona apática siempre va a permanecer, escuche, indiferente e indolente ante cualquier situación. Pase lo que le interesa es lo que a él le conviene. ¿Conoce alguna persona usted así? ¿Verdad que sí? ¿No? Ahora, que no haya en nosotros apateísmo, sino más bien que seamos personas que tengamos ese entusiasmo ferviente para dar a nuestro Dios lo poco, lo mucho que el Señor nos ha entregado en gratitud. Que le sirvamos con alegría, con regocijo, por esa salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la libertad gloriosa que el Señor nos ha dado al darnos vida cuando merecíamos la muerte. Que seamos agradecidos al Señor y no permanecer indolentes e indiferentes ante la presencia de un Dios que nos sigue amando y nos amó con amor eterno. Que no seamos indiferentes ante las circunstancias. No colocar una motivación correcta. Decirle a Dios, Dios espera. Primero estoy yo, después te serviré. Cuando Dios determina un hoy para cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios condena absolutamente la apatía. Dios condena el pecado de la indiferencia. Y miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 22. ¿Me sigue?
Dice, al oír el rey, ¿quién es el rey? Aquí representa al Creador, Dios. Amén. Dice, al oír el rey, recuerde que Jesús le está enseñando en parábolas, en ejemplos, ¿no? Figurativos. Dice, al oír el rey, dice, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué vino? Juicio. ¿Qué vino? Castigo. ¿Qué sucede cuando no obedecemos a la voz del Señor? Viene disciplina, viene castigo. No nos gusta el castigo. Señor, ¿por qué? A ver, autoanalícese. Mire, reflexione en dónde uno está mal, dónde te has enfriado, mi hermano, mi hermana, dónde has sido apático a la voluntad del Señor. Analice su vida para que Dios tenga misericordia nuevamente y haga ver ese camino torcido y pueda volverse a Dios de todo corazón para que sean perdonados sus pecados. Al igual que lo que sucedió en los tiempos de Sofonías, que no quedó sin castigo. Acontece en nuestros días, donde hay mucha soberbia, donde hay mucha altivez. El pueblo de Jerusalén estaba lleno de soberbia, estaba afrentando a Dios y ciertamente iban en contra de la voluntad del Señor. Sofonías le decía y les predicaba proféticamente, destrucción viene. Pronto vendrá esta destrucción. ¿Por qué hablaba Sofonías de esta manera? Él no hablaba tirando palabras al aire, y en esta noche nosotros tampoco estamos tirando palabras al aire. Porque, hermanos, Sofonías declaraba el pecado y había una sentencia de Dios, porque el pueblo de Jerusalén estaba en la falsa adoración, a los falsos dioses, se había inclinado a la idolatría. No confiaban en Dios, dijimos, y empezaban a confiar en sí mismos, en sus posibilidades. Dejaron a Dios de lado. Mire lo que dice Sofonías en el capítulo 2. Volvemos al libro de Sofonías. Capítulo 2, versículo 15. Dice, esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Era una ciudad ególatra, egocéntrica. Soy yo y nada más. Soy yo y nada más. Marcaba una indiferencia total, ¿no? Soy yo y nada más. ¿Cómo será asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella, dice, se burlará y sacudirá su mano como diciendo, fuera. El que pase al lado de ella, dice, se burlará de ella. Cuando dejamos a Dios de lado, acontecen cosas. ¿Usted ha pasado por alguna situación donde usted sabe que ha dejado a Dios y le empezaron a venir cosas que al que usted menos pensaba, empezó a hablar mal de usted? Le empezó a decir cosas que dice, ¿y este cómo sabe? ¿Quién se lo dijo? Se burlan. Dice, vos sos cristiano. Vos decís seguir a Cristo. Una ciudad que ha sido desolada es una ciudad que no tiene rumbo, que no tiene destino, una ciudad que no tiene dirección, que no tiene autoridad de gobierno, que todos los que pasan, fuiste grande, decís ser grande, pero sos pequeño. No hay quien te gobierne, no hay quien pueda hacer cosas importantes. Hermanos,
Esta es una condición, una palabra actual aún para nuestra nación. ¿Saben por qué nuestro pueblo no puede surgir? Porque hay adoración a falsos dioses, porque hay idolatría, porque hay mucha confusión, personas que confían a sí mismos. Y si no, estamos ya en veda política, ¿verdad? Pero escuche, ¿qué frases utilizan? Algunos se atrevió a decir, yo confío en vos. Usted póngale el personaje, ¿verdad? Yo confío en vos. ¿En quién confiamos? ¿En quién confía usted? ¿En el que indica? ¿En el otro? ¿En aquel? No, mi querido. ¿Saben? Mucho de esto tiene que ver en cómo nosotros, los hijos de Dios, meditamos sobre lo que nos ha entregado el Señor, que es la palabra viva y eficaz. ¿En qué medita usted? Dice, esta ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más que yo, será asolada, será una cueva donde estén las fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano, como diciendo, dejada ha sido. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a Dios. Esto es el ámbito de la indiferencia total. La indiferencia total. Querido, al igual que en nuestros días, pueblos, naciones, hacen oído sordo a la voz de Dios. El ateísmo crece, las ideologías están en auge, las filosofías populan, el sincretismo busca conciliar y rebajar las enseñanzas de la moral, espiritualidad, y aún también el modernismo avanza. La ciencia continuamente va en aumento y cada cual en un mundo hedonista que busca su propio placer y enseñanza acerca de la moral. Cada vez más se acentúa la vida de lo que bien les parece hacer. Hoy vivimos tiempos complicados. Aquello que nos parece que es sólido, estable, en pocos segundos se derrumba. ¿Sí o no? Algo que nos parece seguro, en pocos segundos está por el piso. Y déjeme decirle, no porque los hombres no sean capaces. Estos acontecimientos suceden cuando dejamos a Dios de lado. Dejamos a Dios de lado. Vivimos como nación indiferentes a Dios. No lo tenemos en cuenta a Dios. Y lo peor de todo es que aún sucede en el pueblo cristiano. El pueblo de Dios conoce que Dios es misericordioso. Dios decía en su palabra, dice, ellos me temerán, recibirán corrección, y de esa manera el Dios de misericordia dice, no será destruida. Querido, la corrupción es un cáncer, a tal punto que se adueña de todo. En este tiempo de elecciones nosotros debemos ser sabios. No votar, hermanos, con pensando en nuestro bolsillo. Escuche, usted no vote pensando qué le pueden dar a usted, sino que usted vote acerca de sus propias convicciones firmes que usted tiene, las convicciones en Dios. Vote usted a través de esos valores importantes. Si usted ve un acto de corrupción, corruptos son todos. Pero debemos emitir nuestro voto. Y si usted sabe que alguno es corrupto, no lo haga.
No lo haga. Si usted es temeroso de Dios, colabore con algo. No se apresure en tomar una decisión equivocada. Seamos ese remanente fiel que confía en el Señor. Sea usted una persona de parte del remanente fiel al Señor, confiando en el Señor. Sofonías 3, versículo 13, dice así: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Escuche, vuelva a leer en su casa este pasaje. Si usted es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, usted vive la vida de Dios, usted no puede ser partícipe de la mentira. Ni usted ni yo puede haber en su boca engaño. Me están mirando feo. Sí, decimos ser pueblo de Dios. Nuestra esencia es la verdad. Si queremos, hermanos, que el Señor nos apaciente en lugares de delicados pastos, si deseamos que no seamos tocados en el sueño, en el descanso, dormiremos en paz con el Señor, para que en la noche nadie nos atemorice. Debemos hacer algo para el Señor. Debemos tener colocada nuestra confianza en el Señor y saber que seremos apacentados y no habrá quien nos atemorice. Amén. Haga algo bueno. Algunos están preocupados, hermanos, porque dice que va a venir la nube bolivariana. Usted ha escuchado esta frase en estos tiempos, ¿no? En estos últimos días. La famosa nube bolivariana. Parecería con todo un movimiento, ¿no? Que surgen y otros movimientos que son de un concepto de guerrilleros, fascistas, militantes, etcétera. ¿No? Todos quieren sacar parte, promoviendo esa condición, diciendo yo tengo la verdad. Lo que voy a plantear es seguro, vamos a esto, y muchos se sumarán, y miren lo que está sucediendo en Chile. Ahí tenemos un ejemplo de lo que en tan poco tiempo, algo que nosotros teníamos como la belleza de Sudamérica, ¿no? Nuestros hermanos chilenos están padeciendo una terrible condición de desorden ciudadano, manifestación ciudadana. ¿Qué ha sucedido? Tanta seguridad y tantas cosas importantes que presentaba una nación y ahora derrumbada. Una desolación total. Aun cuando te digan que la seguridad está en hacer esto o aquello, o en tal cosa, o en tal promesa, nuestra seguridad está y debe estar en Dios. Debe estar en Dios. ¿Quién nos apacienta? Tu seguridad, mi seguridad, tiene que estar en Dios. Buscando el consejo de su palabra, no siendo indiferentes. Déjenme decirles por otra vez, Dios abomina el pecado de la indiferencia. Que le podamos decir al Señor, Padre, si hay en mí este pecado de haberte dado la espalda, de no haber tenidote en cuenta, aún en mis principios, en mi vida diaria, Señor, quiero venir ante tu presencia con un corazón arrepentido.